Lo más importante fue que cuando yo llegué acá, las personas me abrieron el corazón, como se dice. Cuando yo comencé, yo estaba en una crisis. Yo soy licenciado en Historia y Ciencias Sociales. Yo trabajé 25 años en educación, estuve en Angola, después que vine de Angola fue que se me presentaron los problemas. Ni quería ver televisión, ni quería hablar con las personas, ni quería hacer nada, que eso que tanto amaba yo, que era mi profesión. Porque el enfermo no tiene en el país todo lo necesario para sobrepasar su enfermedad. Esto no ha sido un día. Yo llevo 22 años tratando de hacer este proyecto. Estar ingresado, la vocación ahí mismo en la camita por estudiar enfermería, trabajar en el hospital, formarme como enfermero, salir del hospital, como decimos en buen cubano, con el rabo entre las piernas como el perro, yéndome, sintiéndome mal, pero después dije, no, Víctor, ahora que ya no trabajas, te puedes centrar por completo en Corazón Solidario. ¿Así? Así, corazón. A ver, coge otro. A ver. Sí, mira, la parte de arriba está todavía así sin hacer. A ver. Por ejemplo, las mujeres les gusta más la parte esa ahí del taller o de allá del comedor, además, ¿no? Y acá en el taller ahí se hacen velas, se hacen también figuritas de yeso. Todas estas cositas que están acá son cositas que elaboran los mismos pacientes para contribuir con el proyecto. La vendemos a un precio aceptable y la población nos ayuda y así colaboramos con el proyecto. Recibimos un estipendio, se dice que está entre los 60 y los 200 pesos de acuerdo a lo que haga cada uno, pero generalmente se busca la forma de ayudar a los más necesitados. Darse cuenta que uno, independientemente de estar enfermo, es útil, sirve, es capaz de resolver cosas, de hacer. Y por acá, en esta parte de la casa, tenemos pensado hacer un taller fundamentalmente de cocina, porque en este mundo hoy que hay en Cuba de cuenta propia y todas estas cosas, ¿por qué no aprender a hacer cosas y quizás uno se pueda insertar en algún grupo de eso? Y siempre pienso también que en el trabajo por cuenta propia podía abrirse un poco al mundo de las personas no solamente con un trastorno mental, sino con una discapacidad, y que incluso el Estado lo mire compasivamente y paguen menos impuestos por ofrecerle empleo a tantos enfermos mentales o a tantas personas con una discapacidad. Porque a veces la sociedad tiene tabúes, tiene ideas erróneas de lo que es un paciente psiquiátrico, lo catalogan como una persona agresiva, capaz de no valerse en la vida. Y yo creo que eso no es así. Estoy enfermo, ¿se da cuenta? Pero no me da pena estar enfermo. Me siento útil, me siento bien, me siento muy bien. ¿Y todo aquí? Al proyecto. A veces uno dice, habrá hecho lo justo, el día habrá sido bueno, pero después te pones a rebobinar y decir, yo creo que hicimos más de lo que se pudo. Haremos lo posible para ser buenos amigos. ¿Cómo está? Lázaro, ¿cómo está? Muy bien.